Bien, amados hermanos, muy agradecidos con la invitación. Voy a compartir pantalla. Voy a apagar también la cámara para que no vaya a haber ninguna una caída de la señal. Bien, amados hermanos, pues llegamos al capítulo 11 del libro de los Salmos y el tema sugerido para este capítulo sería la valiente respuesta de la fe a los consejeros del miedo. Y es exactamente lo que llevamos o vamos a estudiar en el contexto del capítulo 11. Propósito de la lección y lo que nos enseña David en este salmo es a confiar en Dios, sabiendo de que Dios es nuestro refugio y exactamente lo que a lo largo de este estudio pues vamos a notar lo que el salmista quiere mostrarnos y enseñarnos. Salmo capítulo 11 pues pertenece al libro número uno, como lo habíamos, como se había hablado acerca de la introducción, donde realmente nosotros tenemos lo que sería un compendio de 5 libros y el Salmo capítulo 11 pues pertenece al libro capítulo uno, al libro uno, diciéndolo de esa manera. Tenemos el libro de los Salmos. El Salmo capítulo 11 expone un dilema entre el consejo humano y la fe en Dios. Y lo que tenemos aquí es, en momentos de peligro extremo, el salmista se enfrenta a voces que le aconsejan a huir como única solución. Y es lo que estaremos viendo del versículo 1 hasta el versículo 3. A la misma vez, sin embargo, notamos que su confianza en Jehová lo lleva a rechazar esta sugerencia, para afirmar que Dios es su refugio, juez y protector. También este salmo destaca una fe inquebrantable en la soberanía de Dios frente a las circunstancias más difíciles y es un testimonio de esperanza para aquellos que enfrentan las pruebas. Vamos a la lectura del capítulo 11 para tener un concepto claro de lo que se viene tocando en estos 7 versículos. Leo de esta manera el versículo 1: el Señor es mi refugio. ¿Cómo es que ustedes dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan sus flechas sobre las cuerdas, para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Verso 4: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. A la misma vez, notamos, hablando un poco del contexto del Salmo capítulo 11, en qué momento fue escrito, decimos entonces en primera instancia que el Salmo capítulo 11 es atribuido a David, quien probablemente lo compuso en un momento en el que enfrentaba grandes dificultades y peligros personales. El contexto más aceptado en el cual se escribió el Salmo capítulo 11 es que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl o por otros enemigos que realmente querían destruirlo. Durante esos momentos de crisis, algunos consejeros o aquellas personas que estaban cercanas a él, lo que realmente le sugería era huir para salvar su vida. Pero notamos entonces que David, en el contexto del Salmos capítulo 11, declara su confianza en Dios como su refugio, afirmando que aunque los fundamentos de la justicia perezcan, tambalearse o parezcan tambalearse, y los impíos triunfen de manera temporal, David afirma y dice, si Dios sigue estando en su trono, observando y juzgando con justicia. En cuanto a la categoría de los salmos, si nosotros nos regresamos 2 diapositivas más, el Salmo capítulo 11 es el que está por este lado y la indicación de la categoría según ese esquema pertenece a la categoría de alabanza a Dios por ciertos atributos.
Y este tipo de categoría de los salmos pues tiene las siguientes características. Uno, se nos denota un voto de confianza y alabanza a Dios. Este salmo, notamos que el salmista establece un claro contraste entre las dificultades que enfrenta y la grandeza de Dios. Mientras se enfrenta a la adversidad, David manifiesta su confianza en que Dios es su refugio. Y es exactamente lo que nosotros notamos en el primer versículo de Salmos capítulo 11, en el cual comienza el salmo diciendo, el Señor es mi refugio. En lugar de rendirse al miedo o a la desesperación, notamos que David dirige a Dios su alabanza, reconociendo que Él tiene poder para juzgar y seguir actuando según su justicia. Y exactamente como nosotros lo miramos en el versículo 7, en el cual enfatiza diciendo, el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Este voto de confianza está fundamentado en los atributos divinos, en los atributos de Dios. Y estos atributos a los cuales se menciona el versículo 11 es su santidad, su justicia y la visión que Dios tiene sobre el mal y sobre el bien. La siguiente característica que denotan los salmos por ciertos atributos de Dios es un llamado a alabar a Dios por su gloria y su majestad. Notábamos que aunque el salmista enfrentaba circunstancias difíciles, no duda en alabar a Dios. La descripción en la cual se indica de que Dios está sentado en su trono, desde donde observa y examina a todos los hombres, pues realmente dice, realza su majestad. Y es exactamente lo que nosotros miramos en el versículo 4, en el cual dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Y miren que desde ahí dice, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de Dios. La majestuosidad de Dios es vista no solo en su soberanía sobre el universo, sino también en su capacidad de juzgar y hacer justicia, lo que demuestra entonces la supremacía y la grandeza de Dios. Y notamos entonces que David, en medio del sufrimiento, la adoración a Dios se convierte en una proclamación de gloria. Y la siguiente característica que notamos en este tipo de salmos es David, siendo poeta inspirado, desea convencernos de que Dios y solo Dios es digno de ser alabado. Y eso es exactamente lo que nosotros notamos en el versículo 7 cuando termina el capítulo 11. El salmista señala que a pesar de la corrupción y las injusticias que hay en el mundo, Dios permanece como el único en el cual es digno de alabanza. En el versículo 7, como decíamos, dice, el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Entonces vemos que se afirma en el versículo 7 diciendo, David, el Señor es justo y que los rectos verán su rostro. Notamos entonces que este versículo refuerza la idea de que solo Dios, en su justicia perfecta, es digno de ser alabado y adorado. No hay ningún otro ser, ni poder ni gobierno que pueda compararse con él. El Salmo entonces vemos que nos transmite un llamado a dirigir nuestra adoración exclusivamente hacia Dios, que es la fuente de justicia y verdad. En cuanto al capítulo 11 de Salmos, podríamos hablar un poco de lo que sería del análisis. Y cuando hablamos del análisis de este capítulo, nos referimos a su composición en cuanto, sin olvidar entonces que los Salmos es un himnario, por lo cual entonces vamos a encontrar estrofa y antiestrofa, como también el estribillo. En el caso de Salmos, capítulo 11, nosotros notamos que del versículo 1 hasta el versículo 3 encontramos la estrofa. Y en estos versículos vemos que notamos que habían consejos desesperados de huir. Y encontramos que su respuesta es de sorpresa, ya que es rechazada. El salmista revela entonces el consejo de huir como un pájaro hacia la montaña, sugiriendo entonces que los malvados pueden tener ventaja y que los fundamentos, es decir, la justicia, están en ruina. Pero vemos a David que rechaza este consejo declarando su confianza en Jehová como su refugio.
Incluso David menciona, aunque los fundamentos parecen tambalearse, la fe en Dios provee estabilidad. A la misma vez, nosotros notamos una antitanza o lo que sería una estrofa. Y eso es lo que nosotros notamos del versículo 4 hasta el versículo 6. Se afirma en estos versículos triunfalmente la confianza en Jehová. Jehová observa desde su santo templo. Evalúa tanto a los justos como a los malvados. Los justos son probados para fortalecer su fe, mientras que los impíos enfrentan su juicio. El desagrado de Dios hacia los impíos vemos que se describe con las imágenes intensas que nosotros notamos en estos versículos, como el fuego, azufre y viento abrasador, y en cual eso David está evocando también los juicios divinos que son históricos, como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hablando un poco de lo que sería la antestanza, decimos entonces que este es un término utilizado en la métrica poética para referirnos a una sección de un poema, en este caso de los salmos, que sería la estructura poética utilizada en los salmos. Entonces la estanza sería la que nos introduce la idea principal, que es la estrofa que tenemos del versículo 11 hasta el versículo 3. Y la antistanza responde o complementa la idea que se tocó en el versículo del 1 hasta el 3. Y muchas veces lo hace en contraste, reflexión adicional o un paralelismo. Pero en este caso, en el versículo del 4 al 6, lo que nosotros encontramos es, la antistrofa sirve para reforzar la idea que se ha introducido en la estrofa misma, que sería del versículo 1 hasta el versículo 3. Y la siguiente parte que nosotros notamos en este salmo es acerca del estribillo. Cuando hablamos del estribillo nos referimos entonces a un coro. Y en este versículo 7 vemos entonces que se manifiesta que los justos están seguros del amor de Jehová y anhelan contemplar su rostro. Jehová es justo y ama la justicia. Por lo tanto, dice, los rectos verán su rostro, y es exactamente como lo miramos en el versículo 7, en el cual dice, los rectos contemplarán su rostro. Y esta promesa notamos entonces un anhelo profundo de conexión con Dios que trasciende a las dificultades presentes. Si bien es cierto, ustedes dirán, bueno, pero el versículo 7 no se repite como si fuese un estribillo, como por ejemplo cuando lleguemos, si Dios nos presta la vida, a los capítulos 32 y 33, vemos que ahí del capítulo 32, el versículo 7 y 14, se repite, es decir, que es el mismo contenido que nosotros tenemos. Y vemos que ahí nos da la idea de que es un estribillo porque se repite. Pero en este caso, si bien es cierto, no se repite, sino que aparece únicamente al final de este salmo, pero decimos entonces que cumple las funciones similares como si fuese un estribillo. Y es el caso que aquí nosotros tenemos que refuerza la idea central de lo que nosotros venimos hablando desde el versículo 1, en el cual se nos indica de que Dios es justo y defenderá a lo justo, como lo miramos en el versículo 1. Y a la misma vez entonces notamos que ofrece un consuelo y esperanza al lector o al que está sirviendo de adorador. Y vemos que además de estar al final, el estribillo en el versículo 7 nos sirve porque lo tenemos como un cierre poderoso y memorable en este capítulo 11 del Salmo, de manera similar como actuara en un estribillo que se va repitiendo a lo largo que se va cantando el Salmo. Por lo cual entonces, al estar al final del capítulo 11 nos deja una impresión duradera en nuestra mente. Y es exactamente lo que nosotros notamos y eso es lo que realmente notamos en lo que serían los estribillos. Entonces el estribillo, en el caso de los salmos, actúa como un recordatorio constante de la verdad divina, que es exactamente lo que nosotros venimos hablando desde el versículo 1. Algo más de lo que quisiera hablar es la estructura quismiástico en los salmos.
Y esto creo que en el capítulo 4 si la mente no me traiciona, y creo que también en la introducción del libro de los Salmos también se habló acerca de esta estructura quismiástico, y no quisiera ampliarme, sino quisiera explicarme de manera clara de lo que yo quisiera mostrar, porque ya creo que nuestro hermano Andrés creo que habló un poco acerca de ello en la introducción. Cuando nos referimos a esta estructura quismiástica en los Salmos, nos referimos entonces a un patrón literario donde las ideas o frases o conceptos pues tienen un orden determinado. Ese orden determinado ese sería un orden, digámosle así, eh, lineal, por así decirlo. Pero luego toma un giro completamente diferente y se repite en un orden inverso, formando entonces una estructura que puede visualizarse como una especie de X. Y es exactamente lo que yo quisiera mostrar. Déjeme ver. eh, Quisiera utilizar la pantalla, la pizarra, de lo que realmente quisiera hablar. Vamos a ver dónde está la pizarra. No tengo uso de pizarra. Mano Mario, ¿me ayuda? Déjeme salir, dejar de compartir. Aquí está. Ok, cuando yo digo un orden X, me refiero a lo siguiente, y aquí vamos a recordar un poco de matemática cuando estábamos en clase. Primeramente dice, tenemos un orden que va de izquierda a derecha, que sería así, disculpen, ¿verdad? Imagínense que fuese una línea recta. En este extremo nosotros tenemos lo que sería la idea principal, que sería, la voy a poner como A. Hacia el otro extremo sería la parte derecha, tendría la idea B, que sería la idea secundaria que refuerza la idea principal. Y en el centro vamos a poner aquí que sería la idea o la idea central. Cuando decimos en orden inverso, nos decimos entonces que yo vengo de derecha a izquierda. Y en el orden inverso, yo tengo aquí la oración secundaria B', que es exactamente a la misma eh, idea central que nosotros encontramos aquí. Ok. Luego, hacia el otro extremo, pues yo tengo, por aquí tengo la oración principal en un sentido inverso, que es la misma idea central que nosotros tenemos aquí. Y luego, si nosotros notamos la línea que yo he formado en el orden inverso, pues también vemos que aquí coincide el punto C o la idea central. Entonces, la estructura quismiástica es exactamente esa. Comienzo la oración, digámoslo así, de izquierda a derecha, mi oración A, mi oración B, el punto central de la oración que se viene tocando. Luego yo regreso en un orden inverso, y en el orden inverso esta oración pues corresponde a la oración B que anteriormente se dijo, y la oración principal A' pues corresponde a la oración B, sabiendo entonces que en los dos lados de la composición literaria pues los dos orden comienzan en, o coincide con el punto C del que sería la oración principal. Pues vamos ahora a mi esquema, y como ya me has explicado un poco, entonces decimos que el ejemplo de la estructura quismática es, hay una simetría inversa, la cual vemos entonces que la primera correspondía con la última, la segunda con la penúltima, y así de manera sucesiva. Y en ambos orden, pues coincide con el punto C, que sería el enfoque central o el punto central del quiasmo. Entonces decimos esto.
Recordando un poco el esquema, la idea A sería la idea central, la idea B sería secundaria, punto C sería el punto central. La oración, ya vengo en un sentido inverso, mi oración B' va a ser la repetición de la idea secundaria, pero en un orden inverso. La oración A' pues sería la repetición de la oración, déjame ver, la repetición esta de la idea principal, pero ya en un orden inverso. Entonces, en ambos lados, pues vemos entonces que se coincide. Para que sea un poco más entendible de lo que nosotros tenemos, y claro, el punto C, pues el foco central del mensaje. En el caso del Salmos capítulo 11, para ser un poco más dinámico, lo que nosotros tenemos en el Salmo 11, y es exactamente lo que nosotros vemos en el versículo, déjeme buscar el Salmos, se nos indica, dice, el Señor, en el Señor me refugio. ¿Cómo que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Y esa sería nuestra oración principal. Uno, la confianza en Dios. La segunda oración secundaria que refuerza la primaria es la que nosotros encontramos en la oración en el versículo 2 y 3, en el cual dice, porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede ser el justo? Y es exactamente lo que nosotros notamos en mi idea secundaria, la cual encontramos amenaza y corrupción que es causada por los impíos. Nuestro punto central, nosotros lo encontramos en el versículo 4. Y en el versículo 4 vemos, dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y notamos que este sería mi punto central o el enfoque en el cual, según esta estructura, quiere orientarnos. Y es, Dios está en su trono celestial. Él ve y prueba y juzga. Luego, en el orden quesmiático, ahora voy de orden inverso, notamos que la oración secundaria que notábamos en los versículos 2 y 3, ahora la encontramos en los versículos 5 y 6. Y donde esos versículos, miren lo que dicen, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Verso 6, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Ahora notamos que en esta idea secundaria se nos habla acerca del juicio contra los impíos y los violentos. Y vemos que viene reforzando lo que nos hablaba en la segunda oración secundaria encontrada en los versículos 2 y 3. Y ahora nuestra oración principal, que sería la repetición de la oración principal en el versículo 1, es la que encontramos en el versículo 7, en el cual dice, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Entonces, notamos que este es un salmo quismiástico en el cual mi oración principal es la confianza en Dios. En un orden inverso sería Jehová ama la justicia y bendice al justo, el verso 7. Mi oración secundaria está en el versículo 2 y 3, en el orden normal de izquierda a derecha, y luego en el orden inverso es lo que notamos que habla acerca de los impíos y los violentos. Y en las dos, en el orden, el punto central es lo que notamos en la oración C, que sería el versículo 4, en el cual dice, Dios juzga, Dios está en su trono celestial, Él ve, prueba y juzga. Aquí la importancia de esta estructura quismiástica de los salmos, en cierto sentido, facilitaba la memorización. En la tradición oral, el quiasmo ayudaba a recordar a los salmos. Refuerza los temas teológicos en el sentido de que tenemos la oración secundaria, primaria, el tema central, y cuando viene en orden inverso, pues tenemos la misma composición, las mismas ideas, pero lo tenemos en un orden inverso. Y a la misma vez
vemos que enfatiza el mensaje central y el mensaje central es exactamente lo que nosotros notamos en el versículo 4 que Dios está en su trono celestial viéndonos, juzgándonos y probando. Y a la misma vez este tipo de salmo de escritura quismiática da un orden y una belleza y a la misma vez agrega una armonía y un sentido de equilibrio, como lo notábamos en este tipo de salmos que son muy, pero muy hermosos, el tipo de quismiático. Continuando, amados hermanos, hablemos ahora de lo que sería la exposición un poco más detallada de lo que nosotros vamos a notar en este capítulo 11. En primera instancia, quisiera hablar de lo que David habla en los versículos 1 y 7 acerca de la justicia y el refugio del Señor. Y en primera instancia, lo que nosotros vemos que David destaca los consejos de temor y vulnerabilidad del salmista. Y vemos que el salmista, en medio de las circunstancias adversas, está recibiendo consejos que realmente reflejan temor, comparado con su situación como la de un ave atrapada que busca escapar. Miren lo que dice Salmos capítulo 11, el verso 1, dice, en el Señor me refugio. ¿Cómo es que usted le dice a mi alma, huye como ave al monte? Verso 7, pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplan su rostro. Por lo cual, entonces, notamos que estos consejos enfatizan lo que sería la fragilidad humana cuando se enfrenta a una maldad circundante. Y es exactamente lo que se denota o se desprende de los consejos que se estaba recibiendo David. Quisiera que consideráramos el primer libro de Samuel, capítulo 26, el versículo 20. Dice así, ahora pues, no caiga mi sangre a tierra, lejos de la presencia del Señor, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, como quien va a casa de una perdiz en los montes. Entonces notamos que aunque las amenazas sean reales y los consejos terrenales sean razonables en el sentido de huir, notamos que el salmista elige una cosa, y él elige confiar en el Señor como su refugio supremo, como su refugio en el cual él va a encontrar ese consuelo, esa paz y esa seguridad. También notamos la tentación de huir frente al peligro. A veces la necesidad de huir resuena como una solución desesperada, reflejando la lucha interna entre la seguridad personal y la fe. Sin embargo, notamos que el salmista rechaza la opción de escapar, afirmando que en Dios encuentra ese verdadero refugio. Consideremos lo que dice Salmos capítulo 121, el versículo 1 y 2. Dice así, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Verso 2. Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces notamos a David que en lugar de buscar las soluciones humanas decía era huye. El creyente, al igual como David, debe mirar hacia el Señor, sabiendo de que Él tiene el poder para sostenernos. También notamos que la importancia de una fe inquebrantable en Dios. Y es exactamente lo que notamos de David. Destaca la trascendencia de mantener una fe firme en medio de las pruebas. Y notamos que su anhelo no se limitaba a una liberación terrenal, sino que apunta a un deseo profundo de contemplar el rostro de Dios. Por lo cual el mismo salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Él es el Señor, dice, de mi fortaleza. Salmo capítulo 27, el versículo 1. Dice así, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Entonces notamos que la visión o lo que David miraba en el rostro del Señor es la mayor esperanza del justo, esperando cualquier adversidad terrenal. También notamos en estos versículos la justicia de Dios y su trato con los impíos. El Señor en su justicia no ignora la maldad. Los justos, los impíos, dice, serán juzgados y sus acciones serán retribuidas conforme a su justicia. Y notamos entonces cuando se lo habla acerca de los justos, dice los justos son protegidos, llamados por el Señor, quien aprecia su rectitud. Miremos Salmos capítulo 5 el versículo, perdón, Mateo capítulo 5 versículo 8 dice así: Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Aquí notamos que mientras los impíos cosechan destrucción, los justos tienen la promesa de disfrutar de la presencia de Dios. Y es exactamente lo que notamos en Mateo 5:8, en el cual dice, porque ellos verán a Dios. ¿Y por qué van a verlo? Porque su condición son aquellos que son de limpio corazón. También notamos en cuanto a la justicia y su trato en cuanto a la justicia de Dios, notamos una protección divina sobre los justos. Y notamos que el Salmo refuerza la idea de que Dios distingue y cuida a aquellos que caminan en rectitud, otorgándole su sello de protección, como nosotros lo notamos en Ezequiel capítulo 9 el versículo 4. Ezequiel capítulo 9 versículo 4. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces notamos que aquí los fieles están recibiendo una marca en su frente como señal de preservación durante el juicio. Y es exactamente en el cual notamos que a los que reciben este sello, Dios los protege. Y en el mismo contexto de Ezequiel 9, dice 9, al momento que lleguen los verdugos, pues dice que no va a tocar a aquellos que realmente han sido sellados, por lo cual entonces indica un sello de preservación. También es lo que notamos en Apocalipsis 9:4. Permítame ir hacia allá y leerle lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Dice así, se le dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y es el caso particular que se nos menciona de Apocalipsis, es el sello, aquellos que fueron sellados, los cuales son los 144,000. Por lo cual, aquí en el versículo 4 se nos menciona de un sello divino que protege a aquellos siervos de Dios del daño. Y cuando lleguen los ángeles, pues realmente dice, los justos van a ser reconocidos. Y notamos entonces, bajo el contexto de Salmos, que los justos no solo son reconocidos por Dios, sino que también dice son preservados de la destrucción, reafirmando entonces que su refugio está en Dios. A la misma vez notamos en los versículos 2 y 3 de Salmo la aflicción de los justos. Salmos capítulo 11, verso 2 y versículo 3. Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, lo que dice el versículo 3, ¿qué puede hacer el justo? Y notamos que en David notamos una fe inquebrantable frente a aquellos consejos que son desesperados. Y aquí nos hace ver o notamos en David una confianza inamovible en Jehová.
en medio de las conspiraciones, en medio de las tramas de los impíos, como notamos en el versículo 2, aquellos que tensan el arco, perdón, el salmista sorprende el rechazar el consejo de huida. Su fe está en Jehová como refugio supremo. Se mantiene firme incluso cuando los fundamentos de la justicia parecen tambalearse. Miren lo que dice el Salmos capítulo 11, el versículo 3 que recién leíamos. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 9:9 también para que podamos leer y tener una idea completa. Salmos capítulo 9 verso 9. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempo de angustia. Y aquí notamos que los justos, al depositar su confianza en Dios, encuentran en Él una roca inconmovible, un fundamento firme sobre el cual pueden sostenerse. Y a la misma vez también notamos la firmeza de Dios como el ancla del creyente. Aunque los malvados puedan conspirar, urdir tramas, el salmista encuentra consuelo y fortaleza en la constancia divina. Jehová no solo observa las acciones humanas, sino dice que interviene como un juez justo y defensor de los suyos. Miren leamos lo que menciona Salmos capítulo 33, el versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Notamos que la firmeza de Dios permite al creyente resistir las tormentas de la vida, asegurándose que su esperanza y confianza no se vean sacudidas por la duda y la desesperación. En este Salmo capítulo 11 notamos las metáforas de los fundamentos sólidos como símbolo de seguridad en Dios. Y estas metáforas a la cual David hace referencia nos lleva a la idea de una confianza que da estabilidad. Así como un edificio es construido sobre cimientos sólidos que resisten las tormentas, la fe en Jehová proporciona estabilidad frente a las adversidades. La metáfora entonces subraya que los justos son arraigados en Dios, no serán derribados por las pruebas de la vida. Y miren que bajo esta imagen que encontramos en Salmo, en la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 7, el versículo 24, es lo que trata de transmitir al momento de finalizar el Sermón del Monte. Y miren lo que dice el versículo. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El verso 25 menciona una serie de cosas que vendrán o adversidades que vendrán sobre la casa que fue asentada sobre la roca y vemos entonces que el resultado es no cayó. En cambio dice aquella persona que no escuchó y no que escuchó, perdón, pero no las pone en práctica, se compara con aquel que hizo su casa sobre la arena, en el cual dice, con las mismas adversidades, con aquel que edificó su casa sobre la roca, en este caso en particular dice, las adversidades mencionadas, dice, fue grande su ruina, y la diferencia es en su fundamento. Y el fundamento de aquella persona que oye y las pone en práctica, semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Por lo cual entonces nos transmite la seguridad del justo que no depende de la circunstancia, sino de la fidelidad y soberanía de Dios quien sustenta nuestra vida. A la misma vez nosotros encontramos una aplicación espiritual. Esta metáfora no solo apunta a una estabilidad terrenal, sino que señala la vida eterna prometida a los justos. El refugio de Jehová asegura que aunque los fundamentos humanos sean destruidos, los planes de Dios prevalecerán. Y miren lo que dice Salmos capítulo 46, el versículo 1. Salmos 46, 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Incluso entonces, cuando las estructuras terrenales se demoronan, la fe en Jehová es suficiente para sostener el creyente. David lo miraba de esa manera y era la confianza en el cual tenía. También encontramos riqueza literaria en el Salmo, en el cual se despliega en el Salmo se despliega con destreza, es decir, una riqueza literaria y contraste en el Salmo capítulo 11. Primero encontramos refugio en Jehová frente a la corrupción de los impíos. Y es exactamente con lo que notábamos en el versículo 4, en el cual notamos que utiliza esta figura de contraste para resaltar la diferencia entre la fidelidad divina y la maldad humana. Mientras los impíos son invisibles y actúan en la oscuridad, Jehová está presente. Y el punto de vista y donde él está observando, como dice el versículo 4, está en su santo templo. Jehová dice, está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por lo cual notamos aquí la omnipresencia divina que asegura que ninguna acción quedará sin ser juzgada y que los justos serán vindicados en el debido tiempo. También notamos en esta riqueza literaria el amor de Dios por la justicia. Y es exactamente lo que notamos a lo largo del Salmo. Se contrasta la aversión de Jehová hacia los impíos con su amor por lo recto. Esto culmina con la promesa de que los justos contemplarán el rostro de Dios, un símbolo en el cual se manifiesta una comunión perfecta con el Creador. Como ya habíamos leído el Salmo, Mateo capítulo 5, el versículo 8, nuevamente lo repito diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos, dice, verán a Dios. Y aquí notamos entonces la relación de los justos con Dios, no solo es de protección, sino de un anhelo profundo de estar en la presencia y disfrutar de su comunión eterna. Notamos también la presencia divina en los cielos, y es exactamente lo que miramos en Salmos capítulo 11, el versículo 4. Déjenme volverlo a repetir, en el cual dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y aquí, con esta expresión, notamos que hay un fortalecimiento de la fe al reconocer la morada celestial de Jehová. Y esta idea nos indica que Jehová está en su santo templo. La fe del salmista se robustece al contemplar a Jehová en su trono celestial, donde su presencia manifiesta y a la misma vez evoca a reverencia de adoración. Y esta imagen nos recuerda que aunque los problemas terrenales parezcan insuperables, debemos de estar seguros en lo siguiente. Dios está en control absoluto desde los cielos. Y es exactamente lo que leíamos en Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y este mismo versículo que nosotros leemos es el texto que también nosotros podemos encontrar en Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. Dice así, pero el Señor está en su santo templo. Halle delante de él toda la tierra. Y con esto entonces indicamos que la morada celestial de Dios asegura su soberanía sobre la creación y refuerza la confianza en su capacidad de intervenir en las circunstancias humanas. Y a la misma vez con esta imagen notamos el alcance de su vigilancia. Y notamos entonces en el texto de Hebreos 4:13, en el cual se nos refuerza la omnisciencia divina, en el cual dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien dice, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. Por lo cual entonces este reconocimiento tranquiliza a David, sabiendo que Dios observa no solo a las naciones, sino dice a las intenciones y pensamientos del corazón. Y este entendimiento nos recuerda que aunque los hombres puedan ocultar sus planes, nada escapa a los ojos de Dios. Aquí también notamos
o lo que David nos transmite es la omnisciencia de Dios para la evaluación de la humanidad, por lo cual entonces nos indica que los ojos de Jehová contemplan activamente la tierra y él lo hace desde sus tronos. Dios no solamente observa pasivamente, sino que evalúa constantemente la conducta de la humanidad. Su mirada divina examina a los justos y los guía, mientras confronta y corrige a los impíos. Miren lo que dice Salmo capítulo 34, el versículo 15. Permiten ir hacia allá y leerlo. 34:15 dice así: Los ojos del Señor están sobre lo justo y su oído atento a su clamor. Por lo cual entonces notamos la vigilancia de Dios asegura que la justicia prevalecerá, fortaleciendo entonces la confianza del salmista en la confianza divina. A la misma vez también nos enseña este salmo que hay un contraste entre la pureza divina y la desviación humana. La destreza divina, dice, para evaluar las acciones humanas, enfatiza el contraste entre la santidad de Dios y la corrupción de aquellos que rechazan su camino. Y esta evaluación asegura que el juicio de Dios será justo acorde a su pureza. Por lo cual exactamente lo que nosotros leíamos en el Salmo 11:4, en el cual dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por lo cual entonces el siguiente versículo menciona, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma las aborrece. Por lo cual entonces notamos que la pureza de Dios es el estándar por el cual todos los hombres serán evaluados. Y esto refuerza la confianza en que su juicio es justo y su protección es segura para los rectos. También notamos y aprendemos de este salmo las implicaciones de la presencia y vigilancia divina. Y esto nos da el consuelo de que su trono está cercano, por lo cual dice, aunque el trono de Jehová o de Dios está en los cielos, su vigilancia y cuidado constante da la seguridad de que su presencia está cerca de aquellos a quienes confían en Él. Y esto brinda consuelo en medio de las pruebas y reafirma la fe del salmista. Y es exactamente lo que nosotros leemos en Hebreos 4:16, en el cual dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí notamos entonces la cercanía divina no solamente es un concepto teológico, sino que notamos que es una realidad palpable que fortalece al creyente en su desafío. También notamos una justicia asegurada desde el trono celestial, por lo cual notamos que la evaluación activa de Dios desde los cielos asegura que los justos serán vindicados y los impíos realmente van a recibir la recompensa de sus acciones. Esta justicia divina provee paz al salmista y reafirma su confianza en la soberanía de Jehová. Por lo cual entonces Jehová está en lo alto, pero dice el Salmo, atiende al humilde, al altivo mira de lejos. Y es exactamente lo que nosotros notamos en Salmo 138, el versículo 6. El trono celestial de Dios no solo es un lugar de juicio, sino una fuente de gracia para los justos, aquellos que buscan su rostro. Y notamos que en los versículos 5 y 6, lo que se nos enseña es prueba y juicio divino. Y con esto decimos entonces que la demora en la liberación como herramienta de vida de prueba y de juicio. Eso nos hace ver entonces, y con esto decimos que la pausa divina como una oportunidad de fe. Y miren lo que dice Salmos capítulo 11, el versículo 5 y 6. Primeramente leamos el versículo 5 en el cual dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Por lo cual entonces, aunque el justo puede experimentar una aparente demora en la liberación, el salmista reconoce que esta espera no es un abandono de Dios,
sino una prueba diseñada para fortalecer la fe y el carácter del creyente. Este periodo de espera es una oportunidad para desarrollar paciencia y confianza más profunda en el plan soberano de Jehová. Cuando leemos Santiago 1:3, ahí se nos recuerda que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, por lo cual notamos y aprendemos que la demora en la liberación refina nuestra fe, llevando al creyente a una relación más firme y confiada en Dios. Por lo cual entonces vemos que la paciencia en la adversidad como un camino hacia la recompensa, por lo cual notamos que la fe es fortalecida. A través de las pruebas no solamente nos refina el carácter, sino que también posiciona al justo para recibir una recompensa eterna. Y esta adversidad ayuda al creyente a mantener una esperanza inquebrantable en medio de las adversidades. Santiago 1:12 nos recuerda y dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por lo cual encontramos que la fe probada resulta en una recompensa que trasciende las dificultades temporales. También aprendemos el juicio severo contra los impíos y notamos que la intensidad del sagrado divino hacia la maldad, por lo cual Jehová no solamente observa, sino que responde con justicia hacia aquellos que persisten en la maldad. El juicio divino es inevitable para los justos, para los impíos, y subraya la santidad y la justicia de Dios. Salmos 11, verso 5 dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Por lo cual notamos que la justicia de Dios es una garantía para los justos y una advertencia solemne para los impíos. Malaquías 4:1 menciona de que vendrá el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. David aquí hace el recordatorio de los ejemplos históricos de juicio divino, como los que nosotros miramos en el versículo 6, en el cual dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego y azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Aquí nos recuerda entonces la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es exactamente lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 19, versículo 24, en el cual dice, hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos una ilustración de la severidad del juicio divino. De manera similar como encontramos en Apocalipsis capítulo 9, versos 17 y 18, acerca de la visión que ve Juan, en el cual se nos manifiesta en este capítulo lo que trae este ángel, en el cual dice, sufre la tercera parte de la humanidad, fue muerta por estas tres plagas, mencionando el fuego, el humo y el azufre. Por lo cual entonces vemos que esta idea subraya la magnitud del juicio contra aquellos que se rebelan contra Dios. Estos ejemplos históricos recuerdan a los creyentes que Dios no deja sin castigo el pecado persistente y refuerza la seriedad de caminar en la justicia. También aprendemos en este salmo el consuelo de la cercanía divina. A pesar de las pruebas y el juicio inminente sobre los impíos, el salmista resalta que la cercanía de Dios del trono celestial de Jehová proporciona consuelo y refugio al creyente. La seguridad del justo radica en que el Señor está atento a la necesidad de los suyos. Como leemos en Salmo 34:8, Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. La proximidad divina no solo consuela, sino que también guía al creyente en medio de las pruebas. La dirección divina en cada paso es lo que notaba el salmista David. Y eso encuentra seguridad en que la justicia de Dios no se demora indefinidamente, sino que notamos la certeza de su intervención divina asegura que la adversidad no durará para siempre.
Y me gustaría que leyéramos el Salmo 93, el versículo 2, para reforzar esta idea y que no se nos quede en el aire. Miren lo que dice Salmo 93, 2. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde, tú eres la eternidad. Y aquí se expresa la confianza en el trono eterno, por lo cual entonces permite al creyente caminar con esperanza, sabiendo que cada paso está bajo la guía soberana de Dios. Quisiera poder terminar este salmo. El Salmo 11 se nos presenta una poderosa lección sobre la confianza inquebrantable en Dios en medio de las adversidades. Ante los consejos de temor y la aparente fragilidad de los fundamentos de justicia, el salmista afirma con valentía que Dios sigue en su trono celestial, observando, probando y juzgando con perfecta justicia. Y este salmo quisiera terminar indicando que subraya varias verdades. Uno, la fe frente al temor. Aunque las circunstancias puedan parecer desesperadas, el justo encuentra su refugio en Jehová. La verdadera seguridad no proviene de huir de las dificultades como se le aconsejaba, sino lo que David nos enseña es confiar plenamente en Dios como la roca sólida que sustenta al creyente. Dos, aprendemos la prueba como un medio de refinamiento. Las demoras en la liberación y los desafíos que enfrentan los justos no son señales de abandono divino, sino herramientas para fortalecer la fe y desarrollar un carácter firme. Cada prueba es una oportunidad para crecer en confianza y en esperanza. Tres, la justicia divina es segura e inevitable. Aunque los impíos puedan prosperar temporalmente, notamos que el juicio de Dios es inevitable. Su santidad y amor por la justicia garantiza que los malvados recibirán su castigo, mientras que los justos serán vindicados. Cuatro, aprendemos que la cercanía de Dios como fuente de consuelo. El trono celestial es un recordatorio constante de la soberanía y su cuidado. En medio de la adversidad, los justos pueden estar seguros de que Dios está cerca, observando cada detalle y actuando en el momento perfecto. El Salmo 11 nos invita entonces a cultivar una fe profunda y resiliente, basada en la certeza de que Dios es justo, soberano y digno de confianza. Al igual que el salmista, podemos mirar más allá de las circunstancias presentes y mantener nuestros ojos fijos en el Señor, confiando en que al final los rectos contemplarán su rostro y disfrutarán de su favor eterno. Gracias, amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga y les guarde.